Los debates a la transacción todos actúan de la siguiente forma. Si el ponente las admite, se incorporan y se vota la enmienda con el ponente. Si no la admite, primero se vota la enmienda o la transacción y si es aprobada la enmienda o la transacción, sustituye al texto. Y es así como funciona. Aquí, cualquier organismo municipal, la Asamblea, el Senado y todo el mundo. Se lo leen ustedes, yo ratifico la posición del secretario y entiendo que les haya desconcertado porque no se han leído el RO o no se ha hecho uso anteriormente a esto. ¿Qué le vamos a hacer? Pero léanselo, les pongo en mi enmienda a la totalidad el artículo y el punto y el apartado en el cual se basa. ¿Qué le vamos a hacer? Que a ustedes les moleste, ¿qué le vamos a hacer? Mire, don Miguel, ante este galimatías que se ha formado, retiramos la moción del Grupo Municipal Socialista. Bien, vale, se retira la moción No tiene sentido sin la moción. Así que, para empezar, entiendo que no se podía retirar inicial el debate, pero aún así, para que se quede relajado, le aceptamos la retirada y la presentamos por urgencia en boche en el apartado siguiente del pleno. Nada más, señor alcalde. A ver, yo creo que estamos faltando a las más elementales normas de comportamiento de un pleno. Nosotros hemos presentado una moción y creo que se debería haber debatido la moción, independientemente de los artilugios legales y recovecos legales que ustedes se hayan buscado. Nosotros retiramos la moción como tal y ya está. bien, se acepta la retirada de la moción. Yo no puedo mandar en el criterio que tengan ellos, en principio, ¿no? ¿De acuerdo? Pasamos, pues, al punto número 26. Sí. ¿Alguna intervención, don Celestino? Sí, gracias, señor alcalde. Bien, presentamos desde el Grupo Municipal Socialista Regionalista una moción para solicitar la retirada del honor y distinción de hijos adoptivos de la ciudad de Badajoz a Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe y Eduardo Cañizares. En la sesión plenaria celebrada en este ayuntamiento el día 21 de julio de 1937 se declaró como hijos adoptivos de la ciudad a Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, a Juan Yagüe Blanco y a Eduardo Cañizares Navarro, según consta en el libro 247 de actas de este excelentísimo ayuntamiento. Desde el Grupo Municipal Socialista Regionalista consideramos que este acuerdo debe ser revocado y derogado por cuestión de legalidad, al amparo de la Ley 52/2007 de la memoria histórica y por el Reglamento de Honores y Distinciones de la muy noble y muy leal ciudad de Badajoz, aprobado en el Pleno de diciembre de 2008, así como por respeto a Badajoz y a los ciudadanos que en esta corporación representamos. La mencionada Ley de Memoria Histórica estipula en su artículo 15.1 que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar de la guerra civil y de la represión de la dictadura. El Reglamento de Honores y Distinciones de nuestro Ayuntamiento define y regula los méritos, dedicación, trabajo e iniciativas de las personas o entidades merecedoras y acreedoras de tales distinciones. Consideramos que no pueden ser hijos de Badajoz aquellos que con sus acciones la sumieron en el terror, aquellos que instigaron y ejecutaron el asesinato sumario de centenares de vecinos defensores de la legalidad vigente. No podemos honrar ni un solo día más con la consideración de hijos adoptivos de Badajoz a quienes conculcaron los más elementales derechos humanos de nuestros vecinos, amparándose para ello en las fuerzas de un golpe militar contra la legalidad republicana. No podemos seguir dándole el honor de considerar hijos adoptivos de Badajoz a aquellos que tanto dolor la propiciaron. Hay más que razones para derogar el acuerdo que adoptó aquel Pleno Municipal de 1937 en plena guerra civil y Queipo de Llano, Yagüe y Cañizares no pueden ni deben compartir honores y distinciones con quienes en la historia, presente y futuro de Badajoz se dediquen a honrar nuestra ciudad, contribuyan a su prestigio, redunden en su beneficio, se afanen en su mejora y trabajen por la puesta en valor de su imagen, historia, patrimonio, cultura y tradiciones. Le pedimos por respeto a nuestra ciudad, por cuestión de dignidad, reparación y justicia a las víctimas inocentes y a sus familiares,
Por los puestos, el Grupo Municipal Socialista Regionalista plantea las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, la retirada de la condición de hijo adoptivo de Badajoz a Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, concedida el día 21 de julio de 1937. Segundo, la retirada de la condición de hijo adoptivo de Badajoz a Juan Yagüe Blanco, concedida el día 21 de julio de 1937. Y tercero, la retirada de la condición de hijo adoptivo de Badajoz a Eduardo Cañizares Navarro, concedida el 21 de julio de 1937. Gracias, señor alcalde. ¿Alguna intervención? Sí, don Manuel Sosa. Gracias, señor alcalde. Yo les voy a reconocer que estoy expectante ante esta moción. Ante esta moción estoy bastante expectante porque tengo curiosidad por saber qué van a hacer ustedes. Porque yo, desde luego, no tenía conocimiento de que estos señores eran hijos adoptivos de Badajoz hasta que leí la moción, y desde este momento yo no quiero seguir siendo padre putativo de estos personajes. Lo que quiero saber es si ustedes siguen siendo padres putativos de estos personajes o no. ¿No? Yo, desde luego, no. Pero por eso digo que estoy expectante. Y estoy expectante porque, en principio, a las 12 menos 10 del 21 de noviembre, parto de la base de que constituimos 27 demócratas con distintas ideologías. 27 demócratas constituyen este ayuntamiento pleno. Y espero que, pasado el debate, pueda seguir afirmando que 27 demócratas siguen constituyendo el ayuntamiento pleno de Badajoz. Por lo tanto, digo que estoy expectante a la espera de ver qué es lo que hacen ustedes. Pero yo reconozco que antes de la presencia de esta moción tenía una pregunta preparada para ruegos y preguntas a la señora concejala, que con toda celeridad quitó la placa de una demócrata elegida por las urnas, como era la señorita Nelken, que no era la del pistolón, que usted sacó, que todavía no ha pedido usted disculpas por enseñar una foto que no era cierta. Pero no ha quitado la placa del general Yagüe todavía del sitio donde está. Que no ha quitado la placa del general Yagüe del sitio donde está, que era otro de los acuerdos que se tomaron aquí. Y la rapidez en lo de Margarita Nelken fue inmediata. Lo de Yagüe se nos queda en el olvido, sigue la placa puesta en el mismo sitio. Entonces, ahora que vamos a dejar de ser, espero, padres putativos de semejantes personajes, espero que a la vez retire usted la placa. Nada más, y desde luego el voto es favorable. Luego, don Manuel, si tiene usted un rato, pase usted por el despacho que le voy a contar una cosa. Si es usted tan amable. ¿De acuerdo? Sí, bueno, señor alcalde, mire, muestra de que ustedes nos demuestran que todo lo que tiene que ver con la ley de memoria histórica lo miden con algún regate electoral, fundamentalmente quien presenta la moción. ¿Por qué? Porque si ustedes hubieran sido leales con esta institución, no hubieran presentado esta moción el jueves, que es el día que se celebra la Comisión de Cultura, y lo hubieran llevado a la Comisión de Cultura para que hubiera habido un acuerdo unánime, igual que en esa Comisión de Cultura, de forma unánime, hemos propuesto el nombramiento de don José Antonio Marcos como hijo adoptivo de la ciudad. Pero a ustedes no les interesaba llevar estas cosas por la comisión, llevarlo por el debate normal, si se van al regate corto de la moción, porque eso les permite hacer su redita de prensa. Doña Antonia, no le moleste tanto lo que le diga, es mi opinión. Está usted está un poquito sensible hoy con la Navidad. Entonces, por un lado, efectivamente, todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, ustedes lo miden en función del resultado electoral. Demuestran igualmente que se dedican a esas cosas que de forma masiva le interesan a los ciudadanos de Badajoz, tremendamente interesante. Esta moción viene a ser un tema capital, junto con el paro, la crisis económica, la inseguridad ciudadana, la subida de la luz, el mantenimiento de las prestaciones sociales. Son cosas de las que, como ustedes bien saben, nos preocupan a los ciudadanos. Hasta la luz, que ha subido un 42% desde el gobierno Zapatero, pues no, a ustedes les preocupa efectivamente un tema del que... De hecho, a mí creo que la semana pasada, no recuerdo bien, pero en torno a 42 personas me pararon a la calle preguntándome por Yagüe, Queipo de Llano. 42, más o menos, son los que me han preguntado sobre este tema. Mira, montaron una ley de memoria histórica no para reconciliar, como hizo la transición, sino para recordar cosas como las que hoy recuerdan, de las que ya nadie se acordaba y estaban olvidadas en la memoria histórica de la ciudad de Badajoz. A ustedes no les interesa la concordia de los españoles, sino les interesa recordar viva la memoria de la desgracia de la guerra civil porque creen que les es rentable desde el punto de vista electoral. Es lo que les interesa. Ustedes saben que tenían nuestro apoyo para reparar a las víctimas y a sus familiares. Saben que tenían nuestro...
pero no para enfrentar, dividir y mantener viva la guerra civil. Nosotros enterraríamos en litros de cal viva el recuerdo de la guerra civil, porque creo que todos lo hicimos con la transición mirando hacia adelante. Y ustedes quieren mantener viva los recuerdos de la... Nosotros nos quedamos con la transición, ustedes se quedan con la guerra civil. ¿Qué le vamos a hacer? Y como solo les interesa dividir y recordar por motivos electorales, no van a contar con nuestro voto favorable. Pero somos escrupulosos en el cumplimiento de la ley. Creo que esto se podría haber hecho de otra forma. Y nos abstenemos para que se apruebe, porque no estamos, pero evidentemente, ni con la forma ni con el fondo de lo que ustedes buscan, que no es sino intentar mantener la división entre los españoles, porque creen que así mantienen un cupo de voto que, si la gente se olvidara de este tema, seguramente ustedes no tendrían. Nada más, señor alcalde. Bien, sí. Señor alcalde, sí. Bueno, mire, hombre, nosotros hemos sido cumplidores en la presentación de esta moción en tiempo y forma, y se ha presentado el jueves. Sí, el jueves. No diga usted que no, porque está en registro el jueves. Bueno, pero yo lo he presentado en registro. Lo que no es de recibo lo que ustedes han hecho con la moción que han presentado en este pleno, por urgencia e intentando anularla. Pero mire usted, señor Fragoso, a mí me extraña mucho que a usted le hayan preguntado, yo sé que usted lo ha hecho en plan jocoso, lo de 40 personas por la calle preguntándole por Yagüe. Entre otras cosas, primero, porque usted normalmente suele viajar en coche oficial, o de aquí o de otra institución, normalmente. Por la calle va poco, Pero mire usted, a mí sí me han preguntado más de 100.000 personas, más de 100.000, se voy a decir, por la limpieza de Badajoz. Pero ese no es el tema de debate aquí hoy. Mire usted, no, es igual, es que yo creo que hasta los que no nos votan están preocupados por la limpieza. Mire usted, señor Fragoso, estamos debatiendo algo que va con la dignidad de una ciudad. En el emblema nuestro pone la muy noble ciudad de Badajoz. No podemos meter en un mismo saco. Aquí hemos aprobado hoy declarar hijos adoptivos a José Antonio Marcos. No podemos meter en el mismo saco a Yagüe, a Marcos, a Queipo de Llano y a Cañizares. No los podemos meter. ¿Cómo podemos consentir que estos señores que causaron el mayor dolor, la mayor vergüenza a esta ciudad, sigan siendo hijos adoptivos de este ayuntamiento? ¿Cómo es posible eso? Tienen ustedes hoy una oportunidad inmejorable de enmendar la plana. Vamos a ser la vergüenza de España este ayuntamiento. Que sepan ustedes que esta moción se está presentando en todos los ayuntamientos, en muchos ayuntamientos, y está saliendo por unanimidad, como por ejemplo Sevilla. Pero Badajoz, como siempre, lo harían como lo tuvieran que hacer, pero votaron a favor. Esto está bien hecho, porque las mociones se presentan, como se han presentado siempre. Por favor, usted no estoy hablando. Hombre, ¿es verdad? Es que parece que son 5. Claro. Nosotros hemos tenido hoy una oportunidad de aprobar aquí, por unanimidad, esta moción. Y gracias a su voto mayoritario, como es natural, no se va a poder. Seguiremos con la vergüenza. Se la van a tener. Bueno, es igual, pero no sale para adelante. Bueno, sale adelante con los votos nuestros. Vale. Perdón. Corrijo la posición. De cualquier manera, reitero que es una vergüenza que sigan siendo hijos de esta ciudad estos señores. Y van a seguir. Vale. Pues nada, aclarar el tema, agradezco que por lo menos se abstengan. Muchas gracias. Sí, señor Sosa. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señor Fragoso, yo por precisarle 2 cuestiones muy breves. Ustedes se abstienen, con lo cual no sale por unanimidad. Esa es la diferencia. Y lo que no sale por unanimidad es decir, ustedes no se mojan en si tienen que ser hijos adoptivos o no. Simplemente dejan a la oposición. Yo le reconozco la habilidad política que ha tenido en decir, la película de ustedes, ahí la tienen ustedes. O sea, el tanto político se lo ha apuntado usted hoy. ¿De acuerdo? Pero el tanto político, Porque mire usted, es que usted hay una cosa que no entiende. Dice, yo no sé cuántos vecinos hay preocupados. Un solo vecino que padeciese la situación de estos carniceros, es más que motivo suficiente para quitarle la opción de hijos predilectos o hijos adoptivos o placas o lo que sea. Un solo vecino que hubiera en Badajoz que padeciese la situación que estos carniceros provocaron. Eso es lo que usted no entiende, no es una cuestión de números,
es una cuestión de dignidad democrática. De dignidad democrática. ¿Usted apuesta por la transición? Pues mire, yo tengo mis dudas sobre la transición, pero apuesto por la transición porque es lo que se hizo y tengo muchas dudas sobre lo que se hizo en la transición. Y tengo dudas porque en la transición no se abordó esto. Y ese es el problema. Pero les recuerdo, el tanto político se lo apuntan, pero se han lavado ustedes las manos, ¿eh? Yo lamento que nosotros en el grupo político nuestro tomemos las decisiones, aunque sean en contra de su opinión. Pero otra vez intentaré consensuar con usted, por si a usted le parece bien. Vamos, yo ya no sé dónde vamos a llegar, vamos. Bien, se aprueba con los votos favorables del Partido Socialista, de Izquierda Unida y la abstención del Partido Popular. Pasamos, pues, al punto número 28. Moción de Izquierda Unida. Don Manuel, si usted tan amable. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, pues aquí también que estoy expectante. A ver si tenemos suerte y se abstienen. A ver si tenemos suerte y se abstienen y con la expectación pues conseguimos que no haya vecinos de primera y vecinos de segunda. Como ustedes saben, ya en su día fueron dirigidas las firmas al, al alcalde de Badajoz. Se recogieron 673 firmas de usuarios. Las firmas se recogieron en los autobuses que van a los distintos pueblos o poblados, como prefieran ustedes, o las pedanías que dependen de Badajoz. Ustedes saben perfectamente que son vecinos que pagan sus impuestos con la misma normalidad y regularidad que cualquier vecino del casco urbano, vivan en San Roque, vivan en Valdepasilla, vivan en Santo Domingo o en Santa Marina, y usted sabe que no reciben las mismas prestaciones. Yo creo que ha llegado el momento de hacer un esfuerzo, porque son muchos años en esta situación donde los fines de semana estos vecinos no gozan de los mismos privilegios o de las mismas prestaciones que el resto de los vecinos que vivimos en el casco urbano. Creemos que es una situación que hay que abordar claramente. Las buenas relaciones que mantienen ustedes con Tubasa es lo que nos permite a nosotros poner la moción en un tono muy suave, porque, como usted sabe, pone que la moción consiste en que abran ustedes cauces de negociación con la empresa encargada de la gestión de este servicio municipal, para que haya ese servicio. Es decir, la moción no ha querido ser en ningún momento impositiva, pues buscando la sensibilidad de ustedes para que abran ese cauce de negociación y permitan que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No es de recibo que, como digo, que un ciudadano de San Roque pueda utilizar el autobús un sábado o un domingo de San Roque, de Valdepasilla, de Antonio Domínguez, del Cerro, de donde quieran. Y, sin embargo, pues los vecinos de Gébora, Sagraja, Valdevoto, etcétera, 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 no tengan los mismos derechos. Y, por lo tanto, no hay nada más que decir. Yo espero de su sensibilidad al respecto. ¿Intervención más? Sí, de Isabel. Bueno, vamos a apoyar la moción porque, entre otras cosas, el Grupo Municipal Socialista y Regionalista en repetidas ocasiones ha hecho escritos al señor alcalde pidiendo la mejora del servicio en general de todos los poblados para que se redujeran también los tiempos del viaje, que son larguísimos en algunas ocasiones, y se aumentara la frecuencia, y siempre se ha reivindicado el que tenga transporte público durante los fines de semana. Por lo tanto, no podíamos estar más de acuerdo. Sí, señor Fragoso. Bien, mientras ustedes discuten quién es el padre o la madre de la moción y del hecho, nosotros sí les vamos a intentar matizar algunas cosillas, ¿no? Bueno, en primer lugar, del PSOE siempre ha habido esta incongruencia. Todos los meses nos piden que, por Dios, que disparado está el déficit de transporte público, y todos los meses nos piden que incrementemos el déficit de transporte público. Es curioso, todavía, pero en fin, efectivamente, de alguien que no ha ejercido el gobierno entiende estas cosas. Don Manuel, usted hace dos afirmaciones maliciosas en su moción. Una, cuando intenta ligar lo del transporte de autobuses con los accidentes. Yo no sé si usted sabe la temporalidad de los accidentes y si es que a esas horas no hay autobuses. Don Manuel, que los accidentes de coches no tienen que ver con que haya más o menos autobuses urbanos. De verdad, me parece de una cierta maldad ese. Y después hay algo que confunde radicalmente. A la empresa no hay que negociar nada con ella. Si a la empresa lo que hay es ordenárselo o no ordenárselo. Si se lo ordena, y como en este momento entendemos que no hay condiciones de demanda suficiente para mantener el servicio, significa que pagamos todos los ciudadanos un déficit mayor, o no se lo ordena.
De hecho, los fines de semana usted sabe que el servicio de la ciudad se reduce a un 30%, el que hay ordinariamente. Hay muchos barrios que no tienen servicio y muchos núcleos y manzanas donde viven muchísimos más habitantes que los poblados que tampoco lo tienen. Porque se fusionan líneas, la 1 con la 8, la 18, la 1. Es decir, todo esto es cuestión de que, como todos los servicios públicos, va en función de los recursos que se puede disponer. Yo creo que lo que en este momento, el esfuerzo que hace la ciudad y en esta situación económica más, para que haya un transporte de autobús que sea un servicio con un nivel de dignidad suficiente, son muchos millones de pesetas, algunos millones de euros, que desgraciadamente en estos momentos no se dan las condiciones. Yo lo más que le puedo decir, nosotros no le vamos a apoyar la moción, aunque sí le digo que nosotros vamos a seguir estudiando el tema. Y si entendemos que en algún momento se dan condiciones razonables, lo vamos a intentar. Pero en este momento no entendemos que sean condiciones razonables. Ya se lo he explicado muchas veces. Sabemos la demanda que existe en los días de diario. Esa demanda que además está muy temporalizada por los horarios de entrada y salida de los trabajos y de los colegios. La demanda en fin de semana es dispersa, con lo cual se entiende que el que demanda el fin de semana sería todavía menor y dispersa, y sería imposible que el servicio de autobús de los poblados se diera con la periodicidad o para que todos aquellos de los que le han firmado vinieran en autobús. Porque no es verdad, uno sale a las 11, otro a las 10, a las 9 y al final hay que ordenar un servicio público que cuesta dinero a los ciudadanos. Y en este momento entendemos honramente que no se dan las condiciones. Porque si al final se hiciera, no se preocupe, la medalla no es de usted ni de usted, al final la medalla es de quien toma la decisión, y no se trata de medalla, se trata de gestionar los recursos públicos con la racionalidad que las cosas. Y claro que si a mí me ponen, como ciudadano particular, no como político responsable, un papelito para que le firme si quiere autobús los fines de semana, le digo sí, y cada 3 minutos y a ser posible un jet en vez de un autobús. Pero al final a los que nos toca gestionar los dineros públicos, pues tenemos que ver que los recursos son limitados, y como los recursos son limitados, tenemos que gestionarlos de la mejor forma posible. Nada más, señor alcalde. Bien, don Manuel, si está amable. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señor Fragoso, mire, usted sabe que yo no soy socialmente un darwinista, como es usted. Que digo que usted sabe que yo socialmente no soy darwinista, usted sí lo es. Porque yo cuando hablo de déficit, hablo de 2 tipos de déficit. Usted solamente reconoce uno, el déficit económico. Pero yo hablo de déficit social y de déficit de derechos. Y en este caso se produce un déficit social y un déficit de derechos. De derechos. Comparativo de cualquier ciudadano que viva en Gébora, en Sagraja o donde sea, o vive aquí. Porque claro, dice usted, los fines de semana es que también se reduce en la ciudad. Es que usted cuenta la mitad, cuente la realidad. Y la realidad es que los días de diario, los poblados ya tienen reducido el servicio. Sí, sí. Hombre, no lo tienen reducido porque lo tienen como siempre. Lo que tiene usted que ver, bien, pues lo tienen reducido, lo tienen menos reducido que antes, pero reducido desde que gobiernan ustedes, para situarnos. No, Manuel, es que hay cosas que hacen hablar las momias de Llerena. Usted no sabe que cuando este alcalde llegó aquí, la Junta de Extremadura mandó ejecutar una sentencia que había y se quedaron todos los poblados sin autobuses. Que tuvimos que empezar a negociar nosotros, que le ha costado a las arcas municipales un montón de millones el poder poner líneas urbanas. Usted eso no lo sabe, usted no estaba aquí. Pues hable usted con Dama, hable usted con La Estrella o con La Estrellesa, hable usted con Aníbal y le pregunten ustedes cuántos millones han llevado de aquí porque nos mandaron cumplir la sentencia, la Junta. Bien. ¿O eso no lo sabe usted? No. Que los poblados tienen autobuses porque los puso el Partido Popular. ¿Eso no lo sabe usted? Hombre, por favor, es que hacen ustedes hablar. Bien, gracias. Desconocía lo que usted está diciendo, pero en cualquier caso el servicio que tienen es un servicio restringido. Vamos, no vamos a negar lo evidente. Desde que empezaron ustedes a gobernar, que hicieron esa labor, han pasado 20 años, 16, 14 años. Han pasado 14 años y no han modificado ustedes la situación de autobuses restringidos que tienen desde que empezaron a gobernar. Nos situamos ya en el debate tal y como es, pero tienen un servicio restringido. Y un servicio restringido que yo creo que no es de recibo y que no es una cuestión de déficit económico. Hablo de déficit social y de derechos, les vuelvo a repetir. Y la situación es la siguiente: si yo pago mis impuestos viviendo en Valdepasilla o en San Roque, o en Sagraja o en Gébora, mientras yo no sea una población autónoma, independizada del Ayuntamiento de Badajoz, usted me tiene que dar los mismos servicios. Y no me puede decir que sábado y domingo me elimina los servicios porque vivo en Gébora, o porque vivo en Sagraja, o porque me cuesta más dinero que los autobuses circulen por allí a que circulen por San Roque. Es que es un servicio que debería ser universal en esta ciudad. Y, por lo tanto, ustedes están tratando con una doble vara de medir. Yo le agradezco el esfuerzo que hicieron cuando llegaron al poder, pero parece que se le han agotado las ideas después de 14 años.
¿Alguna cosa más? Sí. Sí. Bueno, yo es que viví muy de cerca el momento en el que los autobuses se quitaron cuando llegó el Partido Popular a este ayuntamiento. Es que lo puso el Partido Socialista y se estaba compensando a la Junta de Extremadura porque la Junta de Extremadura era la que tenía la obligación. Entonces se decidió dejar de dar ese... ¿Cómo que tenía la obligación la Junta de Extremadura? La Junta de Extremadura era la que tenía el servicio. No, perdone, usted está mal informada. No, Con mucho gusto no estoy mal Mire informada. usted, doña Isabel, perdone usted. Todo eso proviene de que en un periodo preelectoral, y esto me gustaría hablarlo aparte, esto yo no estoy aquí haciendo campaña, en un periodo preelectoral, aquel equipo de gobierno presidido por don Manuel Rojas mandó ir los autobuses a hacer los servicios a los poblados. Lógicamente, los empresarios que tenían la concesión de la línea pusieron un... Y, lógicamente, como faltaban 15 días para las elecciones, lógicamente, don Manuel Rojas llegó a un acuerdo con los empresarios para aplazar un poco lo del interdicto, que pasaran las elecciones e intentar solucionarlo. Como no ganaron, nos encontramos nosotros que el interdicto acabó, se puso en marcha la denuncia y nosotros tuvimos que suspender las líneas. Nosotros no, el gobierno mandó suspender las líneas de autobuses, porque lógicamente era ilógico que se hubiera dado esa orden. De verdad que no me venga usted a contar TVO, porque yo los conozco ya, los TVO, eso los conozco hace mucho tiempo. Bueno, yo cuento lo que yo opino y la concesión era de la Junta de Extremadura, hubo un interdicto, efectivamente, pero había la voluntad de tener autobuses urbanos y se tuvo durante mucho tiempo. Y cuando llegó el momento de compensar a esas empresas, fue cuando se tomó aquí la decisión de que se quitaban los autobuses. Entonces, esa fue la decisión. Se tomó la decisión, pero hombre, doña Isabel, por Hombre, Dios. que así. Pero ¿cómo es que se tomó aquí la decisión de quitar? Si fue una orden del Ministerio de la Justicia. ¿Pero qué me está usted diciendo? Sí, pero compensarle a las otras empresas para que siguiera el servicio fue una decisión que se tomó después ya por este ayuntamiento tras la huelga, las manifestaciones de todos los poblados pidiendo el autobús. Hombre, eso, es que he estado yo en esa manifestación. Si es que usted está muy lejos de aquí. Si el primero que se sentó ante la presidencia fue este alcalde con los alcaldes pedáneos. Con los alcaldes pedáneos, porque no había derecho a lo que se hacía. Y aún así, y es cierto, o por lo menos yo recuerdo que hace 14 años, es verdad que la Junta, durante un periodo breve, nos hizo la vista gorda para que pasaran algunos autobuses por allí y los pudieran recoger. Pues a mí no me importa recoger las cosas. Pero ese tema lo solucionamos nosotros por la única vía legal que había, que era recuperando la concesión de las líneas. La única manera que nos costó, si quieren ustedes que se lo digan, pero un montón de millones para poder seguir llevando los autobuses ahora con legalidad a los poblados. O sea, no me cuente usted historia porque aquello es que me dolió en el alma, no por mí, sino por los poblados, porque de las buenas a primeras, cortar el servicio, ustedes me dirán a mí, pero cortar radicalmente, ¿eh? No vamos a darnos radicalmente. Se acabaron los autobuses a los poblados. Todo por una mala decisión, llamémosla así benévolamente, del equipo de gobierno socialista y electoralista la decisión, como se lo acabo de explicar. O sea que vamos a dejar las cosas porque yo también cometo errores en este equipo de gobierno y yo no tengo por qué echar la culpa a nadie, pero la realidad son la realidad. No nos vamos a poner de acuerdo en el tema. No, si es que no nos podemos poner, como usted estaba de vecina y yo estaba de alcalde, fíjese cómo nos vamos a poner, y el que lo sufrí fui yo. Dígaselo usted a don Alejandro Ramírez del Molino las cantidad de horas y horas que nos pegamos hablando con los servicios jurídicos. Dígaselo usted en la cantidad para intentar solucionar los temas. Sí, don Manuel, tiene usted la palabra. Bien, para cerrar la moción. Vamos a ver, yo no pretendía traer aquí una moción histórica, señor alcalde, es decir... No, déjame acabar y lo entenderás. O déjeme acabar, señor Fragoso. Mire, yo no pretendía traer aquí una moción histórica, pretendía traer una moción del momento. Si nos retrotraemos a lo dicho, yo les reconozco a ustedes el esfuerzo que hicieron en su día, el trabajo que supuso, la cantidad de dinero que tuvieron que poner por un despilfarro que se hace en un momento dado, por una mala decisión política, por las razones que sea. Pero entiendo que aquella actuación de hace 14 años no puede seguir siendo la justificación de que el servicio no haya avanzado en 14 años. El mérito de lo que ustedes hicieron hace 14 años, ahí lo tienen. La situación la ha descrito el alcalde y ustedes actuaron. Pero yo no estoy hablando de eso, ¿eh? Yo estoy hablando de que han transcurrido 14 años desde aquella situación y en estos 14 años no ha habido ninguna mejora del servicio en esa situación. Y es lo que yo creo que ya ha llegado la hora de pedirlo.
Y por lo que respecta, digo, no quiero hablar más de memoria histórica respecto de esto, pero le recuerdo, señor Fragoso, esta moción se la presenta Izquierda Unida al Partido Popular en todas las legislaturas. En todas la presentamos. O sea, que no es una cosa nueva, que ya el debate está más. Y esperamos que alguna vez tengan ustedes la posibilidad de ver la injusticia que se comete con esta gente. Bien, yo creo que está suficientemente debatida. ¿Alguna cosa más, don Manuel? Pues entonces se rechaza con los votos en contra del Partido Popular y los votos favorables del Partido Socialista, y Regionalista y de Izquierda Unida. Y pasamos al... No sé si hay alguna de urgencia. ¿Sí? ¿Hay urgencia? Sí. Nosotros, alcalde, Sí, como el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura este mismo viernes ha aprobado congelar un año más la ayuda a domicilio, queríamos presentar lo que antes habíamos intentado presentar como una enmienda, en este caso como una moción al Pleno de la Corporación. El texto es el que está registrado como enmienda, lo pasamos a ser una moción de urgencia y entendemos que es un tema suficientemente importante para los ciudadanos de Badajoz sepan la verdad. Y es que desde el año 2007 llevamos congelando los recursos que se aportan a la ayuda a domicilio. Y yo creo que está suficientemente debatida, ¿no? Nosotros protestamos porque... Bueno, perdón, si me da la palabra. Sí, no sabía. Que nosotros protestamos como grupo municipal porque no nos parece ético lo que está pasando esta mañana con la moción que se ha presentado desde el Grupo Municipal Socialista. Por tanto, no vamos a votar. Don Manuel, ¿quería usted decir algo? Yo creo que hay una mala interpretación del ROF, señor alcalde. Desconozco cuál es... Lo razonable en estos casos, y todos lo sabemos porque ha hecho usted referencia a que esto se produce en el Parlamento, en la comunidad autónoma, en Diputación y en todas partes, en los ayuntamientos. Si alguien presenta una propuesta de adición y el ponente no asume la adición se cae. Sí, porque lo que no tiene sentido, señor Fragoso, es que yo presente una moción y al final le esté votando la moción que ustedes no han querido presentar. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, si esto es así, el ROF necesita de una rectificación rápida, porque es un atentado democrático de primer orden. Si esto es así, yo creo que hay una mala lectura. Si yo no asumo la moción se tiene que caer necesariamente. Y se defiende el texto de quien ha presentado la moción. No me puede usted decir a mí que me van a obligar a cambiar el texto de mi moción. O sea, no tiene sentido. Si no se asume. Si se asume la moción, entonces sí se vota la moción con la adición. Y yo creo que esto es la lectura procedente que hay que hacer de la cosa. Lo demás no me parece que sea... Es que sentamos un precedente complicadísimo, claro. Lástima que no le den por presentar adiciones a todas las mociones que presentemos, con lo cual no tiene valor ninguna moción que presentemos. Ninguna... Yo lo tengo bastante claro ya, ¿eh? Prefiero porque don Manuel ha dicho que es un atentado democrático y No, parece bueno, una barbaridad. Porque eso lo hacen en el Congreso, en el Senado, en los parlamentos y en los ayuntamientos. Bueno, a la vista de eso se retira esta, o la propuesta que se había hecho, y en caso necesario pues se presenta en el próximo pleno. Acabado, ¿no? No hay más problemas y se ha acabado. Bueno, esto por urgencia, ¿hay alguna cosa más? Pues entramos en el capítulo de recoge y preguntas. Esto, don señor Fragoso, haga usted el favor de venir aquí, que yo tengo muchas cosas que hacer ahí. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Don Celestino. Sí. Bueno, en primer lugar, decirle que aquí se ha utilizado la palabra conchabeo por parte del señor alcalde para hablar o para adjetivar lo que se hizo con Aqualia. Tenemos que decir que Aqualia, cuando se le adjudicó el servicio de aguas, fue también con el consentimiento, con el visto bueno, la aprobación del Grupo Popular. En primer lugar, nosotros lo que aquí pedimos... perdón. No, si lo que quiero hacer es la introducción para hacer la pregunta que voy a hacer ahora. En un ruego lo que sí le quiero decir... Perdón, la pregunta primero, después la hago el ruego. La pregunta que le hacemos nosotros es: ¿cuándo va a salir el pliego de privatización del servicio de limpieza? ¿Cuántas empresas hay interesadas y qué dotación presupuestaria existe
para el 2010, si es que existe. Como preguntas. Y como ruego le quisiera hacer que hubiera más equidad en el uso de la palabra por parte de la Presidencia. Me hubiera gustado decirlo, señor alcalde, pero creo, sabiendo que la potestad que tiene el presidente del Pleno es la que es, creo que se hace un uso abusivo de esa palabra. Y en este caso, de que la equidad no es justamente, no es lo que en este caso se da en las intervenciones que hacemos los distintos grupos. Por tanto, yo le rogaría que para el próximo pleno respetáramos los tiempos que hoy no se han respetado y, por supuesto, que la palabra del presidente, que siempre es la del presidente, pero también que fuera equitativa. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna pregunta más del Grupo Socialista? No. ¿Más del Grupo Socialista? Pues don Manuel Sosa. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, yo tengo dos preguntas. Una, la concejala de Cultura, que me gustaría saber cuándo va a dar usted la orden para que se retire la placa del general Yagüe. Sí, soy muy cabezón, le he dicho, está dada, bueno, ¿cuándo? Pues entonces me permite cambiar la pregunta. ¿Cuándo va a exigir usted que se ejecute la orden dada? Porque la placa sigue estando donde está, ahora mismo. Eso me dijo hace una semana, que se lo dije verbalmente. Espero que sea verdad ahora mismo. Y otra pregunta dirigida al señor Gutiérrez, don Francisco Javier Gutiérrez, porque hace 3 plenos le hice la misma pregunta, me dijo que iba a ser inmediato y no hay respuesta. ¿Cuándo tiene usted pensado retomar el trabajo para la elaboración del reglamento de participación ciudadana, que ya estaba muy avanzado y que vuelve a ser un incumplimiento más